Sistemática. Búsqueda de orden en medio de la diversidad. Capítulo 18. ¿Sí? El origen de un asesino. Una de las enfermedades más aterradoras del mundo es también una de las más misteriosas. El SIDA, el VIH, ¿sí? Surgió aparentemente de la nada. Y cuando se le reconoció por primera vez en el 80, nadie sabía cuál era su causa ni de dónde provenía, pero las investigaciones revelarían que a través de un análisis de la secuenciación del ADN del virus comparado con el virus de los seres humanos, se determinó que este virus saltó de los monos a los humanos, ¿no? A través de comida infectada y posiblemente pues el virus entró entonces en el organismo de los seres humanos y no fue producto de la evolución de virus que durante muchos millones de años han estado viviendo en nuestro organismo. Los biólogos que examinan los asuntos relacionados con la ascendencia reciben el nombre de sistemáticos. Los sistemáticos buscan establecer categorías de organismos de acuerdo con su historia evolutiva, así como armar clasificaciones que reflejen con precisión la estructura del árbol de la vida. Cuando un sistemático llega a la conclusión de que dos especies están estrechamente emparentadas, significa que ambas comparten un ancestro común. El virus del SIDA VIH fue el resultado de un salto del virus de los monos al ser humano, posiblemente por comer carne infectada. Los sistemáticos que estudiaron la ascendencia del VIH descubrieron que sus parientes más cercanos no se encuentran entre los demás virus que infectan a los seres humanos, sino entre los que infectan a monos y simios. De hecho, las investigaciones más recientes acerca de la vida evolutiva del VIH concluyeron que el pariente más cercano del VIH es una cepa viral que infecta a una subespecie particular del chimpancé. ¿Cómo se nombran y clasifican los organismos? Para estudiar y discutir los organismos, los biólogos deben nombrarlos. La rama de la biología que se encarga de nombrar y clasificar los organismos se conoce como taxonomía. La base de la taxonomía moderna la estableció el naturalista sueco Carlos Linneo, quien se autonombró Carolus Linnaeus, su nombre científico, ¿no? Una versión más latinizada de su nombre. Uno de los logros más importantes de Linneo fue la introducción del nombre científico a través del género y la especie en el idioma en latín. Cada especie tiene un nombre único constituido por dos elementos. El nombre científico de un organismo designa su género y su especie. Un género es un grupo que incluye algunas especies estrechamente emparentadas. Cada especie perteneciente a un género incluye poblaciones de organismos que potencialmente pueden reproducirse en condiciones naturales, pero ellos prefieren reproducirse entre organismos de la misma especie y no con otras especies, ¿sí? Aunque como pertenecen al mismo género, tienen la posibilidad de reproducirse. Ventajas del nombre científico versus el nombre común. El uso del nombre común crea confusión, porque no se sabe a qué organismo se refiere, pero el nombre científico es único para cada organismo. En un nombre científico siempre se subrayan o se escriben en cursiva. La primera letra del nombre del género siempre es mayúscula y la primera letra del nombre de la especie es minúscula. Nunca se usa el nombre de la especie solo. Siempre debe ir acompañado con el nombre de su género. En el caso de los seres humanos, Homo sapiens. Homo es el género, sapiens es la especie. Y la H de Homo debe ir en mayúscula y todo escrito en letra cursiva. Cada nombre científico tiene dos elementos únicos, por lo que referirse a un organismo por su nombre científico elimina cualquier posibilidad de confusión.
Con el uso del nombre científico se superan las barreras del idioma y puede tener una comunicación precisa. Aquí tenemos estas aves que son llamadas comúnmente como azulejos. Azulejos, ¿sí? Tenemos el azulejo oriental, el azulejo occidental y el azulejo de montaña. Y los tres pertenecen al mismo género Cialia, pero son diferentes especies, ¿no? Cialis, mexicana, currucoides. Entonces, el nombre común, azulejo, y ahí tenemos el género Cialia y la especie Cialis, y la forma correcta como debe escribirse, ¿verdad? En letra cursiva, el primer nombre del género en mayúscula, todo lo demás en minúscula, ¿sí? Y por lo general latinizado, en latín. La clasificación se originó como una jerarquía de categorías. El sistema de clasificación de Linneo llegó a concluir 8 categorías principales o categorías taxonómicas, que en orden de mayor a menor serían dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. En la actualidad, el proceso de clasificación se enfoca casi exclusivamente en la reconstrucción de la filogenia o del árbol genealógico o historia evolutiva. La ciencia de reconstruir la filogenia se conoce como sistemática. La ciencia de reconstruir la filogenia se conoce como sistemática. Los sistemáticos también nombran grupos a los que se llaman clados, que incluyen especies emparentadas por descendientes a partir de un ancestro común. Los sistemáticos se proponen reconstruir el árbol de la vida, pero deben hacerlo sin mucho conocimiento directo de la historia evolutiva, puesto que ellos no pueden mirar al pasado. Deben deducirlo lo mejor que puedan sobre la base de las similitudes que presentan los organismos vivos. La anatomía desempeña un papel clave en la sistemática. El estudio de las estructuras internas de los organismos ayuda mucho a establecer relaciones con otros organismos. Y como vimos en temas anteriores, hablamos de las estructuras homólogas, que son estructuras muy similares. En el caso de nosotros los seres humanos tenemos estructuras homólogas. Por ejemplo, nuestro brazo, los huesos de nuestro brazo están formados por el cúbito, el radio, el húmero, y esos huesos están presentes en las aletas de los peces, que a pesar de que tienen distintas funciones, nosotros usamos los brazos para agarrar, para sujetar. Los peces utilizan sus aletas para nadar. Tienen diferentes funciones, pero tienen la misma estructura, son estructuras homólogas. También dice por aquí que gracias al microscopio podemos ver detalles a nivel microscópico entre distintos organismos que son muy similares, ¿sí? Y que a simple vista no los podríamos ver, ¿sí? Estas estructuras finamente detalladas a través de los microscopios revelan similitudes entre especies que no son evidentes en estructuras más grandes o visibles. Las semejanzas moleculares, o sea, si vamos más allá todavía, imagínense usted, a nivel molecular, a nivel del ADN, a nivel de los cromosomas o a nivel de los genes, ahí podemos encontrar muchas similitudes entre organismos que a simple vista son muy distintos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el cromosoma humano con la letra H y el cromosoma de un chimpancé con la letra C. Pero al estudiar la estructura de estos cromosomas, podemos ver esas pequeñas banditas de diferentes colores que son muy similares. Esas banditas se llaman genes. Y aquí podemos ver segmentos de genes entre el hombre y el chimpancé que son idénticos, son muy similares, lo que indica que los dos provenimos de un ancestro común según la teoría de la evolución. ¿Cuáles son los dominios de la vida? Los tres dominios principales de la vida son bacteria, el dominio bacteria, el dominio archaea y el dominio eucaria. Y el eucaria, como pueden ver, se divide entonces en los protistas, las plantas, los hongos y los animales. ¿Sí? Eucaria viene porque eso viene del concepto eucariota. Eucariotas son organismos que sus células tienen un núcleo definido, cosa que no tienen las bacterias y las arqueas, que su núcleo en la célula no está definido, son organismos procariontes. Nosotros somos eucariontes. Así que estos son los tres dominios principales: bacterias, arqueas y eucaria. Forma de agrupar los taxones. Hay tres formas de agrupar los taxones. El más aceptado, el más común, es el monofilético,
en donde tratamos de agrupar a los organismos a través de un ancestro común, ¿no? También está el polifilético, en donde el polifilético, bueno, agrupa a los organismos, pero no a partir de un ancestro común, tienen distintos ancestros. Aquí se puede ver en el polifilético que la letra E y la G son polifiléticos porque la letra E tiene como ancestro la letra C y la G tiene como ancestro la letra F. Así que son polifiléticos. En cambio, la C y la F son monofiléticos porque la C y la F tienen un ancestro común que es la letra B. Así que si te piden en un ejercicio comparar ancestros, tú te fijas. Si los organismos que vas a comparar, por ejemplo, la C y la F, tienen un ancestro común que es la letra B, entonces es monofilético. Pero si las letras, por ejemplo, la letra E y F, ves que no tienen un ancestro común, E tiene C y G tiene F, entonces es polifilético. Y los parafiléticos, solo algunos descendientes tienen un ancestro común. En este caso, la J y la K tienen un ancestro común, que es la I. Pero las demás letras no tienen ese mismo ancestro, no tienen ancestro común. Así que serían unos parafiléticos. ¿Por qué cambian las clasificaciones? ¿No? Debido a que cada día se hacen nuevas investigaciones y se descubre nueva información. Hay avances en la tecnología que nos permiten obtener nueva información que hace que las clasificaciones cambien. Conforme los investigadores descubren nueva información, los sistemáticos por lo regular proponen cambios en la clasificación. Y entre ellos está el análisis del ADN, que es lo más revolucionario. La definición de especie biológica puede ser difícil o imposible de aplicar. La definición de especie hoy en día es muy difícil de aplicar, ya que la definición actual solo incluye a los organismos que se dividen de manera sexual y deja por fuera a los organismos que se reproducen asexualmente. Así que debe tratar de buscarse una nueva definición que incluya también a los organismos que se reproducen de manera asexual. Entonces acá dice que el concepto de especie filogenética ofrece una definición alternativa, ya que la especie filogenética define una especie como el grupo diagnosticable más pequeño que contiene todos los descendientes de un ancestro común, incluyendo a los organismos que se reproducen de manera asexual. Así que el concepto de especie filogenética abre una ventana para tratar de mejorar el concepto de especie. ¿Cuántas especies existen? Cada año entre 7.000 y 10.000 especies se descubren, sobre todo en las selvas. Entonces, la ignorancia acerca de la amplitud total de la diversidad de la vida agrega una nueva dimensión a la tragedia de la destrucción de las selvas tropicales. A causa de la destrucción tan rápida que sufren estas selvas, la Tierra está perdiendo muchas especies de las que nunca se sabrá siquiera que existieron. Entonces, recuerden que en las selvas cada año se descubren, miren, 7 y 10.000 especies que antes no se conocían o no sabía que existíamos. Y si ocurre un incendio provocado por el hombre o una tala, y muchas de esas especies desaparecen, entonces nunca nos vamos a dar cuenta de que existieron. Y imagínense ustedes. Resumen de conceptos claves. ¿Cómo se nombran y clasifican los organismos? A través del nombre científico de un organismo se compone con su nombre de género y de especie. Los sistemáticos usan semejanzas anatómicas para hacer este tipo de clasificación. ¿Cuáles son los dominios de la vida? Los 3 dominios de la vida que representan cada uno de los 3 ramas principales del árbol de la vida son las bacterias, archaea y eucaria. ¿Por qué cambian las clasificaciones? Las clasificaciones están sujetas a revisión a medida que se descubre nueva información. ¿Cuántas especies existen? Se han identificado alrededor de 1.5 millones de especies. Pero las estimaciones del número total de especies alcanzan hasta los 100 millones. Se identifican 9 especies a razón de 7 a 10.000 por año, principalmente en las selvas tropicales. Razonamiento de conceptos. La ciencia de nombrar y clasificar organismos se llama taxonomía. La ciencia relacionada con reconstruir y presentar la historia evolutiva se llama sistemática. Un grupo que consiste de todos los organismos descendientes de un ancestro común particular es un clado. Un nombre científico consiste de un nombre de género seguido por un nombre de especie. Ambas partes de un nombre científico están en el idioma latín.
La primera letra de la primera palabra de un nombre científico siempre es mayúscula y ambas partes del nombre se escriben con letra cursiva. En la clasificación del Linneo, las 8 categorías taxonómicas principales en orden de mayor a menor son dominio, reino, filum, clase, orden, familia, género y especie. Los 3 dominios de la vida son bacteria, archaea y eucaria. Los sistemáticos determinan las relaciones evolutivas entre las especies principalmente sobre la base de semejanzas en genes y anatomía. La definición de especie biológica es difícil de aplicar a organismos que son asexuales o que se reproducen de manera asexual. Una definición alternativa de especie, conocida como filogenética, designa las especies sobre la base de un ancestro común. El número de especies nombradas es de aproximadamente 1.5 millones, pero el número real de especies sobre la Tierra se estima entre 7 y 10 millones, y algunas estimaciones alcanzan los 100 millones. En la actualidad, el proceso de clasificación se enfoca casi exclusivamente en la reconstrucción de la filogenia o historia evolutiva. La ciencia de reconstruir la filogenia se conoce como sistemática. Aquí tenemos un problema que se les puso para hacer un cladograma. Esta fue la información que se dio. Hay 5 organismos, jirafa, cerdo, hipopótamo, camello, que hay que incluir dentro de este clado. Entonces lo que se debe hacer es buscar las características que más se repiten. Y aquí se puede ver en color amarillo que las características que tienen todos los organismos, porque ahí se ven los puntitos que señalan que las poseen todos, están los ungulados y los que tienen de 3 a 4 estómagos. Entonces, esas características que más se repiten, la que más se repite, son las que yo voy a poner en la parte de abajo de mi cladograma. Por ahí voy a iniciar. Siempre el cladograma empieza de abajo hacia arriba. Y de abajo voy a colocar las características más comunes, las que más se repiten. Y voy subiendo hasta las características que menos se repiten. Entonces voy a empezar por allí, por ungulados y por de 3 a 4 estómagos. Mi cladograma en la parte de abajo, porque son las, repito, en todos los animales aparecen esos puntitos. De allí puedo ver en color verde que hay un grupo que se llama artiodáctilos, pero estos artiodáctilos se dividen en artiodáctilos suiformes, de patas delgadas, cortas y robustas, que ahí está el cerdo, y los artiodáctilos rumiantes, de revestimiento de piel con cuernos, que ahí está la jirafa. Entonces, eso significa que el artiodáctilo se ramificó en artiodáctilos suiformes y en artiodáctilos rumiantes. Así que eso me da una idea de que voy a hacer un cladograma. Entonces saco una línea que se divide en 2. Y después el de la glándula sebácea, ese sí, lo pongo un poquito más arriba de ungulados y de 3 a 4 estómagos, pero esa no se divide como los artiodáctilos, ¿no? Entonces, más o menos mi cladograma quedaría de la siguiente manera. Observen, puse los ungulados y los de 3 a 4 estómagos, porque eran las características que más se repetían en la parte de abajo. Ahí estaba el camello, que solamente tenía esas 2 características. De ahí la siguiente línea de glándulas sebáceas y de artiodáctilos. Y los artiodáctilos se dividían en suiformes y rumiantes. En suiformes el cerdo y en rumiante la jirafa. Y de glándulas sebáceas habían 2, el hipopótamo y la ballena. Entonces más o menos un cladograma que explica ese cuadro sería ese. ¿Ok? Aportes de Linneo y Darwin a la taxonomía moderna. Carlos Linneo fue un naturalista sueco que desarrolló la nomenclatura binómica de género y especie que hoy en día utilizamos para clasificar a los animales. Eso fue un aporte de Carlos Linneo, la clasificación de género y especie de todos los seres vivos. Charles Darwin postuló a través de un proceso que él denominó selección natural, la teoría, el origen de las especies, en un libro que él llamó Origen de las especies, en donde todos los seres vivos evolucionaron a partir de un ancestro común, ¿no? ¿Qué características estudiarías para determinar si un delfín está emparentado más estrechamente con un pez que con un oso? Entonces, claro, yo estudiaría sus estructuras, ¿no? Las estructuras del delfín, en este caso las extremidades del delfín, para ver si tiene estructuras homólogas, ¿no? Con el pez o con un oso. Estudiaría las partes óseas de sus extremidades para ver si hay estructuras homólogas que indicarían que poseen un ancestro común. Entonces ahí ustedes pueden ver en el delfín, su aleta está formada por 3 huesos, el húmero, el cúbito y el radio, ¿cierto? Igual el oso tiene el húmero, el cúbito y el radio en sus extremidades.
Entonces son estructuras homólogas que indican que tienen un ancestro en común, ¿no? Entonces, ¿por qué está más emparentada? ¿Por qué estaría, a pesar de que los tres, tanto los peces, el delfín y el oso, tienen estructuras homólogas? Yo diría entonces que el delfín estaría más emparentado con el pez porque tienen igual función. Entonces, tanto el delfín como el pez lo usan para nadar, ¿no? El oso usa sus extremidades más para agarrar, para rasguñar. Entonces, por esa razón, el delfín está más emparentado con el pez, ¿no? Porque los tres tienen estructuras similares, homólogas, pero en cuanto a la función, el pez y el delfín lo usan para nadar. ¿Qué técnicas utilizarías para determinar si el extinto oso cavernario tiene un parentesco más cercano con el oso gris que con el oso negro? Para determinar si el extinto oso cavernario tiene un parentesco más cercano con el oso gris que con el oso negro, utilizaría la técnica de secuenciación del ADN, que es una poderosa herramienta para revelar las homologías moleculares. Se ha descrito científicamente solo una fracción del número total de especies que existen en la Tierra. ¿Por qué? Hemos descrito científicamente solo una fracción del número total de especies que existe en la Tierra debido a que muchas de ellas habitan en las profundidades del vasto océano y a la fecha no contamos con la tecnología para descubrir los organismos que habitan en esas profundidades que aún están por descubrirse. Inclusive, hasta en las selvas que están en la punta de nuestra nariz, cada año descubrimos de 7.000 a 10.000 especies nuevas. O sea, organismos que pasan enfrente de nuestra nariz, no le prestamos atención y no sabemos que existen. ¿Sí? En Inglaterra, papacito piernas largas es el nombre común de una mosca de patas largas, pero en Estados Unidos esa misma mosca se refiere al de una araña, el nombre común que crea confusión. ¿Cómo intentan los científicos evitar estas confusiones? Poniéndole nombre común a organismos diferentes, pero que tienen el mismo nombre. Los científicos intentan evitar este tipo de confusiones asignando nombres científicos a las especies que se van descubriendo y siguiendo la nomenclatura binomial propuesta por Carlos Linneo. Si se usa esta nomenclatura binomial, cada especie de organismo tendrá un único nombre de acuerdo a las características que tenga, se romperá las barreras del idioma y esto no habrá confusiones, se superarán las confusiones. Muchas gracias.